Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Hace un momento atrás hice el sorteo de los dos libros, donde uno de ellos fue donado por mi hermano de Neuma Literatura. Así que los invito a que sigan a mi hermano de Neuma Literatura, que compren la literatura que él está vendiendo. Así que vayan a las plataformas donde él está, y en Facebook como también en Instagram. Él iba a estar conmigo en el video que hice vía Facebook allí en Presbiteriano Confesional, pero lamentablemente no pudo estar, queridos hermanos. Así que pueden seguir a mi hermano de Neuma Literatura. Si acabas de aparecer por mi canal, si te ha bendecido, si te gusta, queridos hermanos, los invito a que se suscriban un poco más abajo, que puedan darle a la campanita para que YouTube les envíe una notificación, sí, una notificación al momento en que suba un nuevo video. En esta oportunidad voy a seguir con algo que dejé en pausa, que tiene que ver con el Catecismo Menor de Westminster, queridos hermanos. Así que vamos por la pregunta 2 y claramente su respuesta. Así que vamos a comenzar este nuevo episodio, así que vamos a darle. Bueno, queridos amigos y hermanos, la primera pregunta del Catecismo Menor es esta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Bueno, y la respuesta es esta: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Está ese video, es el primer episodio sobre esta serie del Catecismo Menor de Westminster, así que al final de este video, si lo ves completo, lo voy a dejar por aquí arriba, por el lado, no lo sé, para que tú puedas ir a verlo, queridos hermanos. Y hoy vamos a meditar un poco sobre la segunda pregunta del Catecismo Menor, que dice así: atención, queridos hermanos. ¿Qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Vuelvo a repetir. ¿Qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la única regla de fe y de conducta, queridos hermanos? Yo sé que cada uno de ustedes, que a lo mejor son presbiterianos, reformados, pueden saber la respuesta y pueden responder apresuradamente, de forma segura, ¿cierto? La única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, o es la Escritura, ¿cierto? Esto es así. La respuesta, según el catecismo que tengo enfrente, dice esto: la palabra de Dios que está contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Hoy día, en un post, alguien me hacía un comentario sobre una cita, y bueno, yo le devolvía respondiendo a lo que este hermano me había escrito, que donde no hay verdadero conocimiento, lamentablemente no hay una verdadera praxis, y esto tiene que ver con esto. La única regla de fe y de conducta para nuestra vida, y cómo podemos aprender cómo debemos glorificar a Dios y gozar de Él, está en la palabra de Dios, no fuera de ella. Solamente en la palabra de Dios, queridos hermanos. Y lamentablemente vivimos en un tiempo donde mucha carga política, ideológica, filosófica, queridos hermanos, ha ingresado dentro de muchas denominaciones, y lamentablemente la palabra de Dios ha quedado en un segundo plano. Yo sé que varios de ustedes se han dado cuenta de esto. Prima en algunos lugares la ideología política, esta visión progresista del mundo, de la realidad, más que lo que Dios demanda en su palabra. Y ojo con eso: cuando decimos que la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, es porque es la palabra de Dios de principio a fin.
De Génesis a Apocalipsis, queridos hermanos, un mensaje unificado, coherente en todas sus partes, que nos enseña el carácter de Dios, que nos muestra el mensaje central y nos apunta a una persona en especial, que es Jesucristo, queridos hermanos. Y está allí la forma en que debemos andar, cómo debemos glorificar a Dios. Está en la palabra de Dios, no fuera de ella. Vuelvo a repetirlo, queridos hermanos. ¿Qué norma nos ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él? La palabra de Dios. Que no se olvide esto, queridos hermanos. Es la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Con esto, y aquí pongan atención también, no estoy negando el estudio teológico, no estoy negando el que podamos comprar libros. Ustedes pueden ver, por acá tengo bastantes libros biográficos de doctrina, queridos hermanos, de algunos teólogos del pasado y también del presente. Pero cada una de estas lecturas o de estos libros, queridos hermanos, deben ser examinados claramente a través de la palabra de Dios. Debemos ser como los de Berea, ¿ok? La regla para nuestras vidas de conducta, queridos hermanos, es la palabra de Dios. La norma de fe es la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Y a lo mejor nosotros, que también somos confesionales, queridos hermanos, que nos suscribimos a una confesión de fe, como la confesión de fe de Westminster, su catecismo mayor, menor, queridos hermanos, por otro lado, las tres formas de unidad, Heidelberg, Dor, la confesión belga, queridos hermanos, no están por sobre la escritura, ojo allí, no están por sobre la escritura, están al libre examen, queridos hermanos, al libre examen. El tema es que aquellos que están en contra de estas confesiones o de alguna formulación doctrinal de ellas, debe probar a través de las escrituras que esa formulación doctrinal está errada o equivocada, algo que a través de los siglos, queridos hermanos, no se ha podido hasta ahora formular. En algunos casos, algunos formulan ciertas teorías o no sé cómo decir, una respuesta a ciertas doctrinas, temas que a lo mejor nos separan con otros hermanos, un ejemplo como los hermanos bautistas, el tema de la teología del pacto, el tema del bautismo, los sacramentos por un lado, pero son temas discutibles hasta el día de hoy, que no se han zanjado claramente, pero es así. Bueno, queridos hermanos, me gustaría tomar también la pregunta número 3 para avanzar un poco. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? Eso se pregunta en el catecismo menor, valga la redundancia, la pregunta número 3. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? Hermanos, las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer. Y esto es así, respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Esto es así. Vuelvo a repetir, vamos a ver. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? Las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer, ¿ok? Lo que el hombre debe creer. Y creer respecto ¿a quién? A Dios y los deberes que Dios exige al hombre. O sea, Calvino habla también sobre esto, que el conocimiento de Dios está atado también al conocimiento de uno mismo. O sea, no nos podemos conocer a nosotros mismos si no nos conocemos, mejor dicho, a Dios. Necesitamos ir a las escrituras hoy en día. Las congregaciones, denominaciones a nivel mundial deben volver a las escrituras, al estudio diligente de la palabra de Dios. Lamentablemente, por esta gran ola, este gran crecimiento, no sé cómo decirle, pluralista del evangelicalismo ya a nivel más carismático, existe mucha ignorancia de la palabra de Dios, de cómo se debe leer, de cómo se debe estudiar, el contexto, etcétera, etcétera. Muchos apelan a la iluminación del Espíritu Santo, que en cierto sentido no está mal, ¿cierto?
Pero no podemos evitar una gran herencia doctrinal que está detrás de nosotros. O sea, la iglesia no apareció este siglo o hace unos años atrás, sino que hay una gran herencia teológica y doctrinal detrás de nosotros, la cual debemos estudiar, observar, queridos hermanos, y que no es malo, se debe hacer, debemos hacerlo, queridos hermanos. Es una fe que ha continuado y ha trascendido en el tiempo por la providencia de Dios y nos ha llegado a cada uno de nosotros. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde, como dije hace un momento atrás, por la llegada del progresismo, por el ingreso de teologías liberales, por esta visión de la realidad, esta cosmovisión que se aparta de lo bíblico, de lo establecido por Dios, muchos han dejado de lado la palabra de Dios como norma, como regla, y han tomado una visión humanista dentro del cristianismo, dentro de muchas denominaciones. Por eso hoy en día se ve este movimiento más humanista y para llegar al tema como socialista, que toma partes de la teología de la liberación, del marxismo, redime ciertas cosas, cierto del hombre, y trata como de fusionar pensamientos que no deberían fusionarse, para nada, queridos hermanos. Creemos que para poder interpretar la realidad o tener una cosmovisión completa y real, debemos ir a la palabra de Dios. Es de esa forma cómo podemos comprender la realidad. Es de esa forma como podemos comprender también la forma en que debemos andar en este mundo, queridos hermanos. Es que las familias también sean débiles, en que las familias no se preocupen por enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Tiene que ver con una ignorancia tremenda con respecto a la palabra de Dios y lo que Dios demanda sobre los padres. Pero continuamos yendo hacia el punto, o sea, si las familias son débiles es porque el púlpito es débil, porque los líderes realmente no comprenden o no tienen la capacidad de entender el relato bíblico. Bueno, en ese caso no lo sé, queridos hermanos, pero si no existen líderes o pastores que enseñen a los cabezas de hogar que deben enseñar a sus hijos en la palabra de Dios, bueno, es por algo, porque existe lamentablemente una ignorancia con respecto al texto bíblico, al estudio. No hay estudio de la palabra de Dios, y eso, queridos hermanos, nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día, un gran desconocimiento de las verdades bíblicas, verdades que trascienden, verdades que cambian, transforman al ser humano. Y eso es penoso, queridos hermanos. Voy a repetir la pregunta 2 y 3. Estamos en el Catecismo Menor de Westminster, queridos hermanos. Estoy en la pregunta 2 y pasé a la pregunta número 3. Número 2. ¿Qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Respuesta, vuelvo a repetir, la palabra de Dios que está contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificar y gozar de Él. Vamos a ir a algunos versículos bíblicos, ¿cierto? Debemos respaldar todo con versículos bíblicos. O sea, estamos hablando de que la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, y no vamos a hablar de la palabra de Dios, sería contradictorio, ¿cierto? Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a buscar acá esto que está acá, Segunda de Timoteo 3:16, y este es un texto bien conocido por muchos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y esto es verdad. La palabra de Dios es inspirada. ¿Ah? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Es de allí de donde podemos obtener respuesta para nuestras necesidades. Es de allí. Es la fuente de sabiduría para nosotros los creyentes. No dejemos ni descuidemos el estudio, la lectura de la palabra de Dios en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Vamos a tocar otros versículos más. Juan 15:11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hablando sobre el gozo, ¿cierto? ¿Dónde aprendemos? ¿Dónde aprendemos, queridos hermanos, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre en su palabra? El mismo Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté ¿dónde? En nosotros, en vosotros, queridos hermanos, y vuestro gozo sea cumplido. Maravilloso. Gloria a Dios, queridos hermanos. Hechos 17:11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 2 Timoteo 3 del 15 al 17: y es que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, lo que leí hace un momento atrás, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuán necesario es que muchos ministros o pastores estudien la palabra de Dios de forma diligente hoy en día. El trabajo pastoral lamentablemente ha sido descuidado en este tiempo, y eso ha tenido repercusiones en el tiempo. ¿A quién le echamos la culpa?, puede decir alguien. Y no es que le echemos la culpa a los ministros, pero por crecer condicionados en una forma más carismática, más mística, se ha desechado el estudio de la palabra de Dios, y eso ha provocado mucha ignorancia en el pueblo de Dios, y eso es lamentable, es lamentable. Y ojo, uno de los fines de este canal es poder animarles a ustedes a que estudien teología, que estudien diligentemente la palabra de Dios, pero ojo, siempre en la dependencia del poder de Dios, del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nuestros corazones a obedecer la palabra de Dios, más que estudiarla y ponerla aquí en nuestra cabeza como algo abstracto, ¿ok? Sino que pueda bajar a nuestros corazones y podamos andar en su ley, podamos ser transformados por su palabra, podamos glorificarle aquí en este mundo y gozar de Él verdaderamente, queridos hermanos. Es necesario volver a la palabra de Dios, es necesario reafirmar esto, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil, es la fuente de sabiduría. Debemos rechazar a aquellos hombres que poco a poco están mutilando la palabra de Dios, que la condicionan o que la mutilan y sacan aquello que a lo mejor a ellos no les agrada por su ideología o por su pensamiento pagano. Debemos desechar a aquellos hombres. Es la palabra de Dios la que nos debe guiar a cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, este ha sido, queridos hermanos, el episodio de este día sobre el Catecismo Menor de Westminster. La pregunta número 2 y la pregunta número 3, queridos hermanos. Próximamente voy a estar pasando sobre la pregunta número 4, y creo que es una pregunta bien profunda que vamos a tocar posiblemente en 2 episodios, queridos hermanos. No es algo como para hablarlo en un solo episodio, es algo profundo, ¿cierto? Es más, la pregunta número 4 dice: ¿qué clase de ser es Dios? Wow, no es algo para tomarlo de forma simple. Es más, Dios nos ayude en este nuevo episodio para poder hablar de una forma clara y sin caer en sacrilegio o herejía, queridos hermanos. Dios nos ayude. Quiero invitarte nuevamente a que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que puedas dejar tu opinión, que puedas dejar un like si esto te ayuda, te bendice, queridos hermanos, te anima. Quiero invitarte también, si andas buscando en este tiempo compañerismo con otros hermanos, en que puedas hablar sobre ciertos temas doctrinales de edificación, llevados a la praxis más que de debate, porque no es nuestra intención caer en debate ni nada por el estilo, sino el mismo nombre del grupo lo dice: Compañerismo Reformado. Y en Facebook nos estamos conectando hora México
5:30 o 5, porque se está preguntando hoy. Y aquí en Chile vendría siendo como las 8 o 8:30. Y puedes ingresar, hay que responder algunas preguntas. Eso sí, si quieres participar, escucha bien, si quieres participar, envía la solicitud, serás bienvenido, querido hermano. Así que recuerda, compañerismo reformado. Así que nos vemos, queridos hermanos, en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Recuerda, voy a dejar algunos videos por acá para que tú los puedas ver. Y hasta la próxima. Y no olvidemos esto, debemos procurar guardar el día del Señor. Que el Señor guíe nuestros corazones a esto y también a enseñar a nuestras familias la palabra de Dios. Así que nos vemos hasta la próxima vez.